Mi nombre es Lina María Montoya Roa, pertenezco a la Universidad Nacional a Distancia, estamos en el curso de manejo de recursos energéticos y naturales. Estamos haciendo un compostaje como proyecto de aula. Para este proyecto vamos a iniciar definiendo qué es compostaje. Básicamente es una técnica que trata de transformar la materia orgánica, ya sea animal o vegetal, en compost, para que pueda ser previamente utilizada como abono orgánico, para que se una al humus del suelo y pueda potencializar como los factores físicos, para que los vuelva más fértiles, para que le ayude al suelo a recuperarse de los procesos erosivos. Tiene muchas utilidades el uso del compost. Definición de compost: es básicamente un fertilizante compuesto por residuos orgánicos y es un abono totalmente orgánico y ecológico. Como proyecto de aula empezamos a hacer un compost casero utilizando la materia orgánica, los residuos orgánicos que diariamente nosotros dejamos en la cocina. Para el mío utilizamos básicamente, como pueden ver, residuos de banano, ramas de cebolla, un tomate en descomposición, hojas de cebolla de huevo, pepino, partes de zanahoria, frutas, semillas de frutas después de licuarse los jugos. Eso es lo que le contribuye al compost. El nitrógeno es la base verde, lo que le proporciona también humedad, y en base seca, que es lo que le proporciona la parte de carbono al proceso de compostaje, utilicé ramas secas, hojas secas de un guadual que hay cerca a mi residencia y hojas de papel de panadería. Para el proceso de compostaje es importante que tengamos en cuenta las etapas que se dan en el proceso de descomposición orgánica. Estas etapas son 4. La primera es la mesófila, la segunda la termófila, la tercera es la de enfriamiento y la cuarta es la de maduración. En la primera, que es la mesófila, es donde se asimilan los nutrientes. En esta etapa se alcanza un ascenso de temperatura aproximadamente entre 40 y 50 grados centígrados. Es donde los microorganismos se encargan de descomponer toda la materia orgánica. En la segunda etapa, que es la termófila, que es la que más dura, se llega a alcanzar una temperatura entre 65 y 70 grados centígrados. En la segunda etapa, que es la termófila, el proceso alcanza una temperatura entre 70 y 65 grados centígrados. En este proceso se da la aparición de varios microorganismos, hongos y bacterias que ayudan al proceso de descomposición. Después sigue la etapa de enfriamiento. Esta etapa es la más larga, es donde aparecen otra clase de microorganismos, porque ya se ha terminado pues la materia orgánica y ya sigue otro proceso orgánico entre los microorganismos, las bacterias y los hongos que se han desarrollado dentro del compost. Por último está la etapa de maduración, que es cuando ya se termina el proceso metabólico y ya está listo para ser utilizado como abono. También es fundamental hablar de los beneficios de hacer compost casero. El principal beneficio es reducir la contaminación que los seres humanos emitimos al medio ambiente. Recordamos que entre el 40 y el 50% de los residuos sólidos que producimos es materia orgánica que puede ser utilizada en la elaboración de compost y posteriormente utilizada como abono orgánico en nuestras huertas, en nuestro jardín, en nuestras macetas, o simplemente podemos arrojarlas a un parque para que preste los beneficios de fertilizar la tierra. También reducimos la emisión de gases a la atmósfera. Compañeros, buenas noches. Para nuestro proyecto de aula ya hemos creado nuestro compostador, que está acá, según las indicaciones de la tutora. Yo escogí para el compostaje un guacal, coloqué unas bolsas negras para mantener el exiliado. Acá estoy triturando la materia orgánica que recogí en mi apartamento del 8 al 13 de octubre. Estoy haciendo la segunda fase, que es el proceso de trituración y mezcla. Como pueden ver, acá tenemos papel, huevo, vegetales, que es lo que más consumimos en mi casa. Tenemos también materia orgánica verde, pasto en este caso,
Vamos a proceder entonces a trasladar la materia orgánica al compostador. Primero, una capa de materia orgánica ya triturada. Luego tenemos una segunda capa de pasto. Nuevamente materia orgánica. Como dato adicional, en el proceso de recolección se recogieron 4 kilos, un promedio de entre 500 y 600 gramos diarios para 2 personas que vivimos en el apartamento. Se cocinan 2 veces al día, desayuno y almuerzo. El apartamento tiene un área aproximada de 64.58 metros cuadrados. Colocamos otra capa de papel. Como no tengo papel reciclaje, estoy utilizando bolsas de panadería, pan, como en el apartamento no tenemos una zona verde, no tenemos jardín, solo tenemos un pequeño espacio, un patio que está cerrado. Generalmente es un lugar muy seco. Vamos a colocar el compostaje en este lugar. Y en los próximos días se medirá el nivel de lixiviados y de gases que ha emanado. Buenas noches. Este es el día 2 de la observación del proceso de compostaje como proyecto de aula. Vamos a mirar 3 partes importantes del compostaje: la humedad, la temperatura y la aireación. Vamos a mirar, acá tenemos el compostador. Nos damos cuenta de las gotas que caen. Eso quiere decir que se nota el dióxido de carbono. Podemos mirar que el color de la materia orgánica ha cambiado, se ha vuelto un poco más café. Vamos a mirar la temperatura, ya que es importante para los procesos de metabolización y de los nutrientes. Vamos a observar que en este momento tiene una temperatura aproximada de 36.7 grados centígrados. Recordemos que de humedad, la humedad está bien. Vemos que está un poquito mojado, que el papel no se ha desintegrado. Y listo, esas son las observaciones del día 2. En cuanto a olor, no es un olor muy fuerte, es decir que todavía no tenemos presencia de gas de ácido sulfúrico, pero sí de metano un poco. Gracias. Día 3 de nuestro proceso de observación del compostaje. Recordemos que la descomposición es un proceso biológico que se presenta por una fermentación aerobia, es decir, en presencia de oxígeno. Por eso vamos a verificar en el compost la aireación, la temperatura y la humedad. En este momento vemos el dióxido de carbono que se presenta en las gotas, más que el día de ayer, el día 2. Hace un rato coloqué el termómetro para verificar la temperatura del compost. Tenemos que marca 36.9. El color no ha variado desde el día de ayer. La humedad se mantiene. Las ramas ya tienden a tomar un tono amarillento. Y la presencia de lixiviados es muy poca. Ya. Día 4
del proceso de observación del compostaje. En este momento vemos el compostador, vemos que siguen las gotas, es decir, la presencia del dióxido de carbono. Para poder medir los lixiviados que produce el compostador, coloqué en la base un recipiente y he roto la bolsa que tiene por debajo. Yo le veo mucha humedad, es decir que se está produciendo como algo que se llama anaerobiosis, es decir que se expulsa el oxígeno y los microorganismos que no necesitan oxígeno se están reproduciendo, es decir que la descomposición se está alterando. Vamos a darle unos días para activar el proceso. Creo que es conveniente incluir más materia orgánica para que el proceso de descomposición aerobio pues vuelva a iniciar. Día 5 del proceso de observación. Presumimos un exceso de aireación, ya que se percibe que la temperatura ha descendido bastante. Para solucionar esta deficiencia será posible rociar un poco de agua y colocar una capa verde, en nuestro caso césped. ¿Listo? Día 6. Para mejorar el proceso de anaerobiosis que se nos estaba presentando el día de ayer, mejorar la eficiencia, hemos colocado materia verde, en nuestro caso pasto. Como podemos ver, el material ya ha cambiado de color, no está compactado, es decir que la temperatura ha subido, que el proceso de descomposición sigue, que seguimos en etapa termófila. Recordemos que para los 4 kilogramos de materia orgánica con los que empezamos inicialmente, la etapa termófila dura aproximadamente entre 7 u 8 días, es decir que terminamos mañana este proceso. La humedad también ha mejorado. Y mañana miraremos entonces cómo termina la etapa. Día 7 y último día del proceso de observación. Nuestro compostaje está en fase de enfriamiento en este momento. En los próximos días lo utilizaré como abono para mis plantas, donde se integrará con el humus de la tierra. Es importante que tomemos conciencia de que esta es una medida de compensación al medio ambiente y que todos podemos hacer parte del cambio.